buen día para todos. Eh, Queremos extender un saludo especial desde la Universidad Católica de Oriente. Con un propósito muy fundamental vamos a iniciar un ciclo de encuentros en los que el propósito fundamental es generar un espacio para conversaciones pedagógicas en línea en este marco de contingencia a causa de esta situación de salubridad por el COVID-19. Desde la universidad, pues, como creo que muchas instituciones de educación superior lo han hecho, lo que hemos tratado es de aportar también un poco en el marco de esta situación, avanzando en el proceso educativo y en el servicio educativo que las instituciones educativas tienen. Eh, en este punto, lo que queremos hacer un poco también desde la Universidad Católica es hacer un giro un poco a las capacitaciones que veníamos trabajando. Nos habíamos centrado inicialmente en el uso, en el dominio de herramientas virtuales y tecnológicas, pero un poco la idea a partir de este momento es retomar algunas conversaciones mucho más centradas en el tema pedagógico, en el tema didáctico, que de alguna manera nos permita ir avanzando en este propósito de cualificar la educación y digamos en este punto clave en el que nos ha tocado vivir, pues responder de la mejor manera, de la forma más oportuna a esta situación, en esta contingencia educativa, en lo que tenemos que hacer principalmente desde educación superior. Eh, Bienvenidos también docentes y personas de otras instituciones, en particular desde el Plan Padrino que venimos desarrollando con instituciones de educación superior. Sé que nos acompañan personas de la Academia Superior de Artes de Medellín, de la institución Marco Fidel Suárez y de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. A ellos también bienvenidos. Hoy vamos a iniciar, como lo estarán viendo en pantalla, con una primera conversación, sujetos y contextos en ambientes virtuales de formación. Para ello nos acompañará entonces Fabián Alonso Pérez Ramírez, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, y Mauricio Giraldo Mejía, quien también es docente de dicha facultad y docente de la maestría virtual. Les doy entonces la palabra. Muchas gracias por participar de este espacio. Gracias a ti, Elkin. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan de las diversas instituciones educativas y universidades. Sea lo primero extender este saludo en medio de estos tiempos. Y como el nombre lo indica, quisiéramos invitarlos a hacer un pare en todo ese ejercicio mediático y de instrumentalización de estos ambientes virtuales de aprendizajes y centrar una reflexión que durará 30 minutos en una breve conversación que tendremos Mauricio y yo inicialmente, y luego invitarlos a que los siguientes 30 minutos ustedes, a través del chat o de sus voces, puedan compartirnos también sus apreciaciones, experiencias y reflexiones. Estas reflexiones entonces implican que vamos a centrar nuestra preocupación en términos de los sujetos que están ahí, estos mismos que compartimos este escenario, este ambiente virtual, y sus contextos, pero con un cambio para marcar el giro que Elkin nos enseñaba, y es quizá no solo sea necesario pensar ambientes virtuales de aprendizaje en clave de los diseños instruccionales, sean ADIE u otras modalidades, sino pensar ambientes virtuales de formación. Y no es solo un giro nominal.
ayer y durante toda esta semana que reflexionaba con Mauricio hasta altas horas de la noche, reflexionábamos en un juego de palabras quién es el sujeto, más allá de las tradiciones filosóficas o epistemológicas que lo problematizan, o de la teoría jurídica y del derecho. Y Mauricio llegaba a una claridad muy interesante, y es que el sujeto es el contexto en la medida en que el sujeto está en un estado de excepción. O sea, no estamos migrando exclusivamente a una, digamos, educación virtual propiamente, no podríamos decirlo. Estamos migrando, y ahora lo veremos en el desarrollo del conversatorio, se da con una condición muy particular y es la condición de estar en casa. Y estar en casa significa ordenar los tiempos, tiempos asociados a actividades familiares, del hogar, cotidianas, la familia, los hijos, el estudio y el trabajo, la vida personal. Entonces, inicialmente y con esta reflexión, la virtualidad incluso como éxodo nos está llevando a la virtualización del cuerpo, de la memoria y a la desterritorialización de la escolaridad y de la educación. Vamos a iniciar con, después de esta breve introducción, y dándole la palabra a Mauricio con 4 momentos. El primer momento es un caso, un sujeto y un contexto. El segundo momento es una reflexión en torno a estos ambientes virtuales de formación, cómo podríamos recrear el ambiente virtual de aprendizaje y llevarlo hasta el nivel de formación. Una invitación que hacemos en torno a hacer del encuentro virtual sincrónico o asincrónico de los ambientes virtuales de aprendizaje para llevarlos al nivel de formación, hacer de estos encuentros un ágape que pueda potenciar 3 virtudes. Y finalmente una conversación extendida con ustedes a partir de los planteamientos iniciales. Adelante, Mauricio, mientras voy pasando la imagen. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Quiero saber primero si hay sonido. Fabi, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces de nuevo, buenos días a todas y todas. Bueno, este diálogo que empezaremos hoy, pues es fruto, digamos, de inquietudes que no obedecen a la nada, sino que obedecen a un hecho concreto y particular, nuestros estudiantes. Entonces, de los estudiantes que tenemos, hemos extraído un caso para empezar como a contextualizar y diagnosticar un poco lo que está ocurriendo más allá de los medios o la tecnología. El caso ocurre, es un nombre ficticio, es una estudiante de la maestría en educación que hemos querido darle el nombre de Sandra. Sandra convive con una familia de más o menos 6, 7 personas en una casa pequeña de la ciudad de Río Negro. Ella no está trabajando en este momento, tenía unos ahorros con los cuales está pagando la maestría. Esos ahorros se están gastando en este momento en otra cosa, está un poco angustiada por eso. Pero adicionalmente, es la única que, digamos, se ha preocupado por estudiar en su casa, es la única que maneja un computador, entonces sus sobrinos, 5, 7, llegan casi todos los días que viven cercana a ella, a la casa, ella los atiende, les enseña también y pues les enseña también a manejar el computador. Su vida siempre se ha caracterizado por ser una mujer que le gusta estar en espacios abiertos, dialogar con la gente, y en el campo de lo educativo, pues le encantaba ir a la universidad porque allí tenía la posibilidad de dialogar. Ella misma pues me decía que ella cuando hizo el pregrado fue para poder aprender a relacionarse con la gente, porque ella considera que tiene dificultades para relacionarse con la gente. Ahora ha logrado pues ciertas habilidades sociales que son claras. Entonces, esta es una persona que siempre que hemos iniciado los procesos de formación desde la virtualidad, desde que tuvimos que migrar a este escenario cuasi virtual,
creamos un escenario que lo hemos ya llamado, se me acaba de escapar el nombre, lo hemos llamado, bueno, la idea es que dialoguemos entre todos, nos expresemos y nos armonicemos. Armonización, para saber cómo estamos y que llegue la persona completa, no un pedacito de ella, no llegue el estudiante o el profesor, sino que llegue el ser humano a ese escenario de encuentro. Entonces, en 3 sesiones que hemos tenido, en las 3 ha llorado. Y en las 3 ha manifestado su angustia, su preocupación, su dolor, por su naturaleza como ser, por su angustia, por el qué venir de los próximos, de no sabe qué va a pasar con su maestría, no sabe qué va a pasar con su vida. Entonces, hay un montón de angustias que le han complicado su producción académica. Y pues obviamente pues, está en función de construir el artículo con el cual aspiramos se gradúe. Entonces, hay esas tensiones, esas preocupaciones. Entonces, esa es la, digamos, el caso que es uno de tantos que nos invita a ser escuchado, a a empatizarlo y obviamente a tener compasión por el sujeto. Entonces, a partir de eso es que iniciamos nosotros este diálogo con Fabi. Entonces, doy la palabra a Fabi. Sí, es un caso inicial, real, no virtual, aunque algunos pensarán que la relación dicotómica real-virtual no es tan clara, es otra forma de realidad o de expresión de lo real, la virtualización. Incluso el término, digamos que etimológicamente y en su sentido originario, virtualidad viene de virtus, o sea, es más la potencia que encierra la realidad para expresarse de múltiples maneras. Entonces, realmente, quizá algunos autores como Pierre Levy planteará desde la tradición francesa y tratando de comprender qué es lo virtual, pensará que lo virtual es una capacidad propia incluso de la realidad y la condición humana, porque claramente nosotros a través del lenguaje estamos haciendo ejercicios de virtualización de la realidad, el lenguaje en toda su expresión. A través de la técnica estamos haciendo formas de virtualización de la acción humana y de los dominios sobre la naturaleza y la sociedad. Y la virtualidad también se expresa no solamente a través de la técnica y de los lenguajes, cualquiera sean ellos, sino a través de los contratos. Contrato social, el contrato escrito, la regulación jurídica. ¿Sí? Entonces, es muy curioso pensar que la virtualización como potencia, y en este momento nos está haciendo pensar que ese éxodo de lo presencial a la virtualización, ¿sí? Empieza, como ven en la pantalla del borde inferior izquierdo, era más o menos el escenario que todos estábamos acostumbrados a realizar en la presencialidad y en las clases en la formación profesional o posgradual, o incluso en la formación continua. Y estamos migrando, como pueden ver allí, a través de Jitsi y otras plataformas, Teams, entre otras, cómo se modifica el tiempo-espacio, ¿sí? A través de la virtualización de un escenario sincrónico y los retazos o fragmentos del cuerpo virtualizado que empezamos a comprender en estos escenarios. Además, miren acá un ejemplo de cómo un curso, en este caso es el curso de práctica integrativa 6, el que yo, pues, digamos, de alguna manera comparto con mis estudiantes de primera infancia en la licenciatura. Miren la forma del diseño, o sea, aparecen un curso al día, unas unidades de aprendizaje, actividades evaluativas, dependiendo del seguimiento, el parcial o el final. Y uno pensaría que en esta migración, pues, estamos dedicados a pensar en los ambientes virtuales de aprendizaje recursos, en síntesis, cuáles son aquellos documentos, hipertextos, aquellos videos, aquellas incluso plataformas o software especializados para campos disciplinares específicos, pero también estamos centralizando la reflexión de estos ambientes de aprendizajes en actividades, incluso desbordadas. Yo creo que para todos no es extraño la queja de nuestros estudiantes, la queja de los mismos maestros en la realimentación de este tipo de actividades e incluso en su funcionalidad, ¿sí? No solo en tamaño y cantidades,
sino en las actividades que, bien o no, pueden desarrollar ciertas habilidades y otras no tanto. Y en el mejor de los casos siempre habrá criterios de evaluación que incluso se pueden ofrecer antes de las evaluaciones y que deberían ser así, no posterior a la evaluación, al momento, digámoslo, de examen o de realización de alguna estrategia de valoración. Pero lo que queremos es que, aunque ya nos hemos dedicado a pensar mucho estos diseños instruccionales y estos procesos mediáticos, miren lo que pasaría, y cuando ustedes ven esta tabla, si ven la lógica vertical, aparecen unas columnas donde el lugar donde habito, ¿sí? Ha de pensarse en estos sujetos y contextos en estados de excepción. Nuestros diseños instruccionales no podrían quedar fuera en su creación, no podrían dejar fuera cuáles son los sujetos que estamos atendiendo y sus contextos. Y el contexto genérico que a todos nos tiene, desarrollando teletrabajo, estudio, formación, familia, actividades del hogar, la cotidianidad, toda unida en un solo espacio, ¿sí? Y no solamente deberíamos centrar esa reflexión en las condiciones del lugar de los medios, los equipos, la conectividad, los programas, las apps, la instrumentalización. Si ustedes ven, aparece en el título Ambientes virtuales de aprendizaje en verde y formación en azul. Vean la línea, digamos, lo que más o menos en este análisis y en esta reflexión que estamos realizando, la línea verde del aprendizaje sobre qué ha centrado el diseño instruccional de ambientes de aprendizaje. Como lo hemos dicho, en unos medios, en unos escenarios sincrónicos asincrónicos, en la participación y en la potenciación de habilidades y unas tareas y resultados, y unos ejercicios de adaptabilidad y transformación. ¿Sí? Y entonces, si en esa lógica vertical, el lugar donde habito, más los lugares de encuentro y las actividades de aprendizaje y procesos de formación no se expanden en la reflexión del maestro que antes de curricularizar, antes de generar procesos pedagógicos o disciplinarios o durante estas gestaciones, igual que evaluativos, el maestro y las maestras estaríamos reflexionando y seleccionando no solo saberes, sino bienes y valores de la cultura. Entonces, el lugar donde habito se ha supeditado en los sujetos, sobre todo en los diseños instruccionales y aprendizaje, a la actuación, a la evidencia, al resultado de aprendizaje fundamental, indudable, pero no suficiente. También en la lógica vertical, digámoslo, los lugares de encuentro, aquí pues nos hemos preocupado mucho más por las plataformas, la conectividad, ¿sí? Y esos escenarios de sincronía o asincronía, pero en clave de la actuación y el desempeño instruccional y funcional de los sujetos en la competencia. Competencias, insisto, fundamentales, pero muchas veces instrumentalizadas solo en tareas y resultados. Aquí la invitación, entonces, en el marco de la franja azul, que ustedes podrán ver tanto en las columnas como en las filas, el lugar que habitamos los sujetos también es el lugar del sentipensar, ¿cierto? Una expresión muy de educación popular, que acogemos de los colectivos con los que trabajó Pals Borda, y no podríamos olvidar ambientes virtuales ya no solo de aprendizaje, sino de formación, en que el lugar de encuentro sería un lugar de subjetividades, sería una invitación a la construcción del ágape, del reconocimiento del otro y del acogimiento, no solo instrumental, donde usted me elabora la tarea que yo le diseñé, y donde la evaluación, incluso en términos de actividades de aprendizaje, y aquí ya en procesos de formación, estaríamos pensando incluso, hay que reperfilar a nuestros profesionales. O sea, este estado de contingencia tendría que hacernos pensar qué otras posibilidades de formación profesional y de sujetos para una nueva sociedad o para otra sociedad posible. Así también, en esta invitación de los lugares de encuentro, ya no solamente quedarnos en la mediática, sino en tres virtudes que ahorita Mauricio nos va a compartir un poco más en detalle y que es la invitación que queremos hacerles. Cuando pensamos los medios, cuando pensamos los escenarios, cuando pensamos las habilidades, cuando pensamos las tareas y los resultados,
también tratemos de incorporar en sus diseños la escucha, la empatía, la compasión. Y el fomento de estas virtudes, ¿sí?, nos harán caer en cuenta de que no es una educación virtual, tampoco es una sola migración de la presencialidad a la virtualización, sino que hay una migración que la humanidad está sufriendo, y es de la normalidad a la excepcionalidad, como cuando ocurren las guerras, en las grandes catástrofes, y esto nos tiene que llevar a un recogimiento sobre sí mismos, en la medida en que cuando uno mira hacia afuera, lo que encontramos es incertezas. Ya el futuro no es solo incierto, sino el presente. Y en ese presente incierto, además, nos tratamos de refugiar en un interior que cuando vemos está detonado por muchas más incertezas. Jung, en un texto hermoso sobre el inconsciente, dirá, y entonces se lanza el sujeto otra vez hacia afuera buscando certezas, porque se asusta al ver las incertezas no solo de afuera, sino de su interior, y la invitación es a volver a esa subjetividad, a ese interior fraccionado, lleno también de incertezas, pero con la posibilidad de identificar el destino individual y social de la humanidad, porque toda revolución social empieza en el individuo. Bueno, siguiendo entonces con el ejercicio, digamos a donde queremos hacer énfasis en el diálogo que construimos entre Fabián y el suscrito, y queremos compartirles acá a partir de ese caso concreto de que nos convoca, nos llama la atención. Básicamente estamos hablando de que el encuentro, así sea virtual, puede hacer que lleguen los seres humanos y no solamente embestidos del rol que representan. Me explico. Eh, Aplica para la virtualidad y para la presencialidad. Es normal que el saco de humanidad se quede en la puerta de la institución educativa y pase y se tome la vestimenta del rol que corresponde, el rol del rector, el rol del maestro, el rol del estudiante, y las relaciones que se construyen son a partir de esos roles. Acá lo que estamos diciendo es, sin perder el rol, lo que estamos diciendo es que veamos la humanidad que hay en el rol. Y entonces retornemos a esa humanidad, el encuentro de la humanidad, no despojar la humanidad antes de entrar a la institución educativa o antes de prender un computador como estos para podernos comunicar. Entonces es que entre al proceso educativo, que entre al momento de encuentro la humanidad. Y entrar la humanidad es entrar con todos sus goces, con todos sus sufrimientos, con todos sus sueños, con todas sus angustias. Y que ese espacio sea un encuentro en el que obviamente cada persona lleva lo que es, pero también en la medida de lo posible puede llevarse lo que considera le va a servir, lo que va a requerir, lo que va a necesitar. En esa dirección hemos dicho que que hacer del encuentro cuando ocurre esa virtualización o cuando está en el mundo de la presencialidad, pues al menos tenga tres virtudes, y tres virtudes que no deben acompañar solo al estudiante y al profesor, sino que debe ser, digamos, unas virtudes que se hacen viva, unas virtudes que pueden convertirse en principios prácticos. Y esas tres virtudes que estamos planteando y que es en última lo que queremos dejar, digamos, como en concreto en este ejercicio, es la escucha. Somos maestros parlanchines y dice muy bien Freire, respondemos preguntas que no nos han hecho. La pregunta es atrevernos a poder a construir diálogos, no a hacer monólogos, pero diálogos en donde estamos escuchando al otro. El otro lo estoy escuchando, sabiendo qué está sintiendo, qué está pensando, qué está requiriendo. Estoy en esa actitud, digamos, de encontrar, de sentir al otro. La compasión, la empatía sería nuestra segunda consideración como virtud. Y es que nos tenemos que tener la capacidad de ponernos en el lugar de ese otro. Entonces, eso aplica, insisto, para estudiantes y para profesores o para cualquier función en particular. ¿Por qué?
porque voy a hablar en la relación concreta estudiante-profesor, sin ser esa pues la única. El estudiante está llegando con unas angustias, con unos problemas. Y si nosotros no logramos a entender con qué está llegando y simplemente nos ubicamos en la posición de yo te enseño esto, tú aprendes esto, yo te doy estas actividades, te las evalúo y ganas o pierdes, digamos, estamos perdiendo esa posibilidad de ese encuentro con el otro, de hacer de ese otro un nosotros. Entonces la empatía es esa búsqueda por digamos, poder, digamos, sentir a ese otro. Y la compasión es tal vez una de las expresiones desde los elementos de, digamos, del origen del concepto más hermosos, y es, además de sentir al otro, poderme comprometer con ese otro. Es poderle decir al otro, mira, sé que estás en tu dolor y miremos a ver qué podemos hacer juntos para que los dolores de ambos, pero también las felicidades de ambos puedan superarse. Y por eso una expresión que yo he insistido en cada momento en estos ejercicios y es, no están solos, nos estamos acompañando. Porque resulta que la gran trampa de lo que está ocurriendo en el momento es el aislamiento social y el confinamiento, dos condiciones necesarias, pero que naturalizan, uno, el egoísmo y dos, naturalizan esa sensación de soledad. Y si bien bueno, si bien es correcto plantear el autocuidado, por ejemplo, realmente nos cuidamos juntos, nos cuidamos en comunidad, nos cuidamos en familia, nos solidarizamos entre nosotros y nosotras. Por eso es que es tan hermoso ver expresiones de solidaridad en estos momentos de crisis, demuestran que realmente nos cuidamos en colectivo, no en individuo. Entonces, muy bien el autocuidado, pero nos cuidamos todos, todas y todos. Entonces, el reto como sociedad no puede ser salir adelante, ser el primero de la fila, sino es cómo salimos todos y todas de esto. Salimos todos y todas de esta. Entonces la invitación, insisto, es para que en esas tres virtudes sean una práctica cotidiana en el ejercicio propio del proceso formativo, del rol de como maestros, pero también que invitemos a nuestros estudiantes a hacerlo, porque igual nosotros tenemos nuestras preocupaciones, tenemos nuestras angustias, etcétera, etcétera. Como bien indica Mauricio, y para ir finalizando este primer momento de reflexión de dos voces y para vincular ya una polifonía, muchas voces alrededor de esta reflexión, si pensamos, digamos, que la educación en general, o sea, la condición de educabilidad de lo humano, es precisamente la posibilidad de formar las capacidades y potencialidades de un proyecto de humanización de la sociedad en general, porque la humanidad no es un proyecto individual. Kant muy bien lo decía en su texto en Pedagogía, todo ese transitar del proceso formativo como disciplina y control de las fuerzas volitivas individuales para no autodestruir, sino destruir al otro, y que ocurra, pero como puro trabajo de sí mismo, el cuidado de sí, el cuidado del otro, para luego pasar a la instrucción, que en este caso en Kant sería, digamos, la aproximación y apropiación de la cultura universal que ha consolidado la humanidad, todas las disciplinas, todas las artes, y luego pasar a un tercer nivel en ese proyecto de educación como formación en tanto humanización, sería las civilitas, la capacidad de adquirir ciudadanía, uso de razón pública, capacidad de decisión democrática en las sociedades modernas, para finalmente alcanzar el estado de moralización. Cuando Kant nos plantea esa ruta formativa en esos 4 momentos, es muy claro que en todos, pero sobre todo en los 2 últimos, es una conquista de toda la especie de la humanidad. Es una promesa, es un horizonte. Pero aún con ese idealismo y esa postura pedagógica, lo que uno ve parece ser es todo lo contrario, que la educación, a través de su escolarización o instrumentalización,
y que aunque tiene la promesa declarada de un horizonte de proyecto de lo humano realizable con todas las fuerzas sociales e históricas, es una distopía, porque no logra la humanización, sino la deshumanización. Y nos preocupa la deshumanización, peor aún, en estados de excepción, de contingencia, de confinamiento, de soledad, de dificultades tecnológicas, de conectividad de más media, pero también de proyectos de vida. Es que no es solo una materia la que se está perdiendo, es un proyecto de vida, un proyecto de familia, el que se está truncando cuando no entendemos que en el juego de palabras uno no evalúa el aprendizaje de los estudiantes, sino que uno evalúa lo que aparentemente uno enseñó. Y en esa dirección, entonces, sujetos y contextos en ambientes virtuales de formación. Implica que el sujeto que se enfrenta a estos ambientes virtuales de formación, sí, hay que pensar los diseños instruccionales, hay que pensar los ambientes virtuales de aprendizaje, hay que pensar los resultados de aprendizaje, hay que pensar secuencias didácticas, ¿sí? Hay que pensar la evaluación, pero hay que repensarla desde la subjetividad. Es decir, desde nuestras historias de vida, una historia de vida que no es individual, sino que tiene en su interior las fuerzas históricas, sociales y políticas capaces de transformar. Toda revolución social empieza en el individuo. Dos, unos trayectos formativos que no son trayectos escolarizantes exclusivamente. Nuestra condición humana de inconclusos nos dispone inmediatamente a formarnos porque es la única capacidad de sobrevivencia. Así como las otras especies tienen habilidades físicas o destrezas o virtudes físicas, lo humano ha de desarrollar sus capacidades intelectuales, racionales, emocionales, sensibles y físicas también. Entonces, es pensar esos diseños instruccionales en clave de los sujetos que hay aquí para el encuentro, desde su historia de vida, desde los trayectos formativos que no son escolarizantes, pero también desde las disciplinas, porque son las disciplinas en las que fuimos formados, tanto en el pregrado, sobre todo, en la formación de base, en los posgrados. Habrá que indagar muy bien cómo se reperfila esa formación, pero sobre todo en los pregrados es como si adquiriéramos una rejilla de comprensión del mundo e incluso actitudes o formas de intervenir las realidades de nuestros campos disciplinares y profesionales. Pero no son solo esos los intereses de un ambiente virtual de formación. Además de esos componentes de la historia de vida del sujeto, de los trayectos formativos y de los campos disciplinares, pues hay un valor agregado en la práctica que todos nosotros como maestros tenemos. Los que nos enfrentamos a la formación en las licenciaturas y luego en posgrados en educación, vemos que se queda corta la formación escolarizada de estos campos. Donde realmente ocurre el proceso formativo es en la práctica. Y es ahí donde nosotros reflexionamos nuestros acontecimientos formativos y lo que llevamos planeado se trastoca con un solo gesto del estudiante. Y en esa misma dirección, entonces, claro, si esas son las condiciones del sujeto, digámoslo, básicas, el sujeto está en un entorno, en este caso la casa, que combina la dimensión laboral, familiar, estudiantil y el acompañamiento a otros, como bien lo indicábamos en el caso inicial. Y no es fácil sortear todo esto. En este mismo instante, mi esposa, maestra rural, está haciendo realimentación de las actividades de toda la semana, que a través del WhatsApp, los que tenían acceso y los que no a través de medios físicos, avanzaron durante la semana. Y mi niña Valentina, de 4 años, está jugando sola. Y a uno se le parte el alma. Y aún así, tenemos que sortear temporalidades, más los hogares que tienen 10.000 actividades, alimentos,
orden, aseo, etc. Entonces, estas disciplinas sociales para la existencia humana en hogar, en este entorno, no son lo mismo. Así migráramos incluso de la presencialidad a la virtualización de ambientes o a la educación virtual propiamente. Ni siquiera eso es suficiente. Esto es otra condición histórica social de los sujetos. Es otro el contexto, es otro el horizonte posible y es otro el reto que todos tenemos. Y frente a estas virtudes que bien Mauricio nos invita a que incorporemos al interior de nuestros diseños instruccionales, ambientes virtuales de aprendizajes, pues habrá que decir que no olvidemos que una virtud no está dada per se. Es un trabajo arduo sobre sí mismo, porque las virtudes no caen del cielo, se construyen humanamente y, y hay que seguirlas construyendo. Por eso las virtudes, en una manera general de tratar de comprenderlas, una virtud es alcanzar niveles superiores de sí mismo como posibilidad de crear otra humanidad. Mauricio. Bueno, como hemos dicho, pues el acto educativo, el proceso educativo no puede ser responder las preguntas que no nos han hecho. Y creo que el problema de dar cátedra, y que en parte lo hicimos hoy, es responder cosas que no necesariamente nos hemos preguntado. Pero acá nosotros sí lo que pretendemos es invitarlos a hacerse unas preguntas. Y invitarse a hacerlos unas preguntas en el sentido de cómo podemos humanizar más el proceso educativo, que aclaro, el problema no está en la virtualidad, el problema está tanto en lo presencial como en lo virtual. En última, la virtualidad y la presencialidad simplemente son canales. Yo puedo hacer del canal virtual un proceso mucho más humano que el canal presencial, pero si el lugar de enunciación o el lugar de donde me paro para construir es un lugar técnico, instrumental, va a ser poco humano tanto el virtual como el presencial. Y el problema que tenemos es que la virtualidad tiende a llevarnos más a esa preocupación por los medios, que ya bien pues Fabi lo había mencionado al principio, esos medios iniciales que son obviamente los equipos, la conectividad, los programas, las aplicaciones y el manejo de los mismas, y a veces se pierde el sentido de la educación por eso, o de la formación. En la presencialidad, si bien hasta no hay esas preocupaciones, también hay una preocupación por dispositivos más o menos semejantes, si es, entonces si tenemos el material adecuado, si tenemos, digamos, las condiciones físicas idóneas, en fin, una serie de cosas que son importantes, pero están en el mundo de los medios. Y de lo que estamos hablando acá es, salgamos, sin perder de vista esos medios, tengamos en cuenta esa parte que corresponde a, a lo que es el sujeto, el ser humano con el que nos estamos encontrando, hagamos del proceso educativo un ágape, hagamos del proceso educativo un encuentro de la vida, y en esas relaciones que se constituyen en esos escenarios, pues vinculémosles estas tres virtudes que estamos mencionando: la escucha, la empatía y la compasión, y más en estos momentos de excepción, porque estos momentos de excepción son extremadamente complejos para el ser humano, y pues el ser humano, insisto en mi expresión, no puede sentirse que está solo. Salimos juntos de esta, estamos acompañados, nos cuidamos entre todos. Entonces, una ética del cuidado colectivo es totalmente necesaria hoy para poder construir, digamos, posibilidades de salida a lo que está ocurriendo. Yo creo que ya, Fabi, es importante que entonces los compañeros y las compañeras pongan sus puntos de vista, todo esto. De Insisto, acuerdo. no estamos hablando de conectividad, no estamos hablando de la parte de los medios, que es importante, pero hoy no nos estamos centrando en eso. Oiremos para poder escuchar. Claro, entonces Elkin, si nos ayudas un poco con la metodología para escuchar las voces de nuestros profes, de nuestros maestros, o ya definimos si a través de vía chat.
Bueno, dicen que no tienen posibilidad de sonido, ¿cierto? Yo creo que entonces podemos escribir por el chat que, si hay algún comentario, alguna pregunta, o no sé si esto lo acepten. Lo que pasa es que yo soy así más fiestero. Yo no tendría ningún problema que todo el mundo tuviera audio. Pues me hace parry inmediatamente. Ajá. Entonces, ¿te parece bien, Fabi, que Buenos días. Hola, cada uno puede habilitarlo. listo, perfecto, ya? Entonces, hablemos. Cada uno puede Dialoguen. habilitar el sonido de acuerdo a lo que quieran. Van habilitándolo o van deshabilitando para que podamos escuchar los otros. Fabián, lo deshabilitaste y no alcancé a escuchar lo que decías, pero quisiera hacer un comentario antes de que, con respecto a lo que estaban trabajando hoy. Primero, agradecer la invitación y muy interesante los planteamientos que nos hacen dentro de lo que estamos trabajando en el campo de esta modalidad virtual de las asignaturas que nos corresponden. Sería muy pertinente y además que se hiciera para los docentes y compañeros que estamos trabajando desde nuestra casa, pudiéramos generar una propuesta para los estudiantes que también han tenido muchas dificultades en el acercamiento a este instrumento de la virtualidad. Para algunos ha sido muy difícil porque, como ustedes mismos los estaban nombrando, en algunas ocasiones el ambiente en el que se trabaja, se estudia, es familia, con todas las implicaciones que corresponde, y hay algunos que tienen todas las dificultades de conectividad, de acceso a la tecnología, de reconocer cómo es el manejo que se hace de los diferentes espacios, y eso nos les permitiría también bajar un poco la intensidad de la ansiedad que tienen, y nos permitiría también organizar a los docentes y a la universidad algunos conductos más fluidos en el desarrollo de estas pedagogías. Por ejemplo, el tema último que ponen acá ustedes, esto del ágape, de la escucha, de la compasión y de la empatía, a pesar de que seamos muy discursivos como docentes, Mauricio, hay veces que se nos acaba todo lo que queremos decir y tampoco sabemos escuchar porque nuestra acción es justamente esa, hablar de todo lo que tenemos que dar en el aula de clase. Pero esas dos finales, compasión y empatía, sí que las necesitamos fortalecer para nosotros mismos, pero también darle herramientas a los chicos, a los estudiantes, para que puedan también fortalecer esa situación que estamos viviendo y que no es fácil en ninguno de los dos campos. Agradecerles por el espacio y me parece muy pertinente en el momento en que estamos viviendo. Gracias, Edgar. Gracias a ti. Escuchemos otras voces y vamos conversando juntos. Bueno, muy buenos días para todos. Igualmente agradezco a Fabián y a Mauricio por sus aportes y a la dirección académica por el espacio. Solamente quisiera hacer como un aporte respecto de esa triada que ustedes proponen sobre el ágape, en tanto la escucha, la empatía y la compasión, ¿cierto? Y como en esta ruta o en esta dinámica de reconocer las posibilidades de las subjetividades y de los contextos en estos ambientes virtuales. Y también como articulado desde el hecho, desde la apuesta de concebir una educación y una formación como una experiencia para encontrarnos, para visibilizar al otro, para leer los rostros y las miradas que hay desde el profesor, desde el estudiante, desde los cuidadores, desde las personas que le rodean. Y yo completaría esa triada
con el acompasar, el apasionar y el seducir. El acompasamiento implica que como docentes y como acompañantes del proceso no vamos ni un paso atrás ni un paso adelante, sino siempre al lado de, caminando junto al otro para reconocer lo que Mauricio planteaba, esas angustias, esas tensiones, esas resistencias, esos miedos y a veces hasta esas limitaciones que nosotros intentamos invisibilizar en aras de cumplir con los compromisos que tenemos como maestros. El apasionamiento, porque creo que es fundamental para la transformación. En varios espacios lo hemos discutido y lo hemos reflexionado. La educación no es solamente para informar y para formar, sino para transformar, y esa transformación surge desde el interior de cada uno de nosotros, desde las pasiones y desde las decisiones que nosotros vamos incorporando desde el ser, el hacer y el saber. Y la seducción, yo a veces le digo a los estudiantes que nosotros como maestros son los únicos que nos pagan por seducir al estudiante. Y si lo seducimos, pues el resto se da solito. Y no tenemos otras preocupaciones de orden técnico, de orden operativo, sino que ya está seducido el estudiante, entonces es un asunto de acompañarnos y de seguir caminando en estas lógicas, bueno, que ahora son un tanto distintas, por llamarlo de alguna manera, pero que siempre han estado inmersos en los ambientes escolares o también en los que no son ambientes escolarizados. Muchísimas gracias. A ti, William. Muchas gracias por la reflexión. Buenos ¿Alguien días. más? Buenos días. Buenos días. Buenos días, agradeciendo este espacio que nos han dado. Mi nombre es Rodolfo Orjuela, trabajo en el programa de distancia de la Universidad Colegio Mayor. El programa se llama Tecnología en Asistencia Gerencial. Y interesante la triada que ustedes han definido. Me gustaría mucho enfatizar lo que es la empatía. Uno de los grandes problemas que tenemos los docentes es que no conocemos a nuestros estudiantes. No sabemos cómo son, cuál es su entorno en el que se desarrollan, cómo resuelven problemas, cuál es su estilo de aprendizaje. Y dentro de la educación, los docentes cometemos el error que utilizamos la misma regla para todos. Pero sabemos que hay estudiantes que son divergentes, que son convergentes, o ese tipo de estilos de aprendizaje que van cambiando. Dentro de ese componente, sería bueno hacer un diagnóstico inicial de nuestros estudiantes. ¿Quiénes son? Para poder tener desde algún tipo de empatía con ellos, para poder hacer un diálogo más inclusivo. Y al hacer el desarrollo de diseños instruccionales, ya hablando directamente en un entorno de aprendizaje, es bueno emplearlo. ¿Cuál es el proceso cognitivo que yo voy a utilizar a mis estudiantes? Desde el punto de vista del hacer. Si voy a empezar desde la observación y siguiendo con los estados de cognición hasta llegar al análisis o la síntesis. Entonces, uno de los componentes que debemos tener nosotros es eso, hacer un diagnóstico con nuestros estudiantes. Bueno, muchas gracias por la invitación y le cedo la palabra a otro expositor o a otro participante. Muchas gracias, Rodolfo. Entiendo, Guillermo Gómez. Hola, buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. Bueno, muchas gracias pues por la participación y por la programación de esta conversación. Yo voy a hacerme como el vocero de los profesores y estudiantes que esto nos cogió de sorpresa prácticamente. Un día nos acostamos profesores presenciales y al otro día nos levantamos profesores virtuales. Y algunos hemos tenido formación anterior en el tema de la virtualidad, en ambientes virtuales de aprendizaje. Recuerdo que con la Facultad de Educación hicimos
unos diplomados con la Universidad Católica del Norte y algo entendemos de manejar las plataformas, programar foros y cuestiones de esas, o nos hemos entrenado siendo tutores virtuales en algunas otras programas o universidades. Entonces, la coyuntura que hoy estamos viviendo y estas tres cuestiones que se proponen ahí, esto hoy lo estamos tocando para el tema de la virtualidad y lo que estamos viviendo, pero esto tiene que ser una constante en el proceso educativo. Esto no es por lo que estamos viviendo, que hay que tener compasión, escucha, empatía, siempre la tenemos que tener. Profesores tenemos que demostrar cierto amor por el oficio, diría yo, por lo que hacemos, ¿cierto? ¿Qué tanto nos podemos preguntar si lo que somos es unos funcionarios del currículo? Unos funcionarios educativos que cumplimos un plan de estudios, hay que acabar el semestre, hay que llenar los contenidos, tenemos que evaluar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Si somos funcionarios, lo que vamos a hacer es generadores de otras situaciones, como el saber pedagógico o como estas mismas tres cosas, y como lo decía Mauricio ahora, generadores de humanidad, ¿cierto? Fabián tocaba ahora una experiencia que él está viviendo entre Lady, Valentina y él en esta situación. Aquí en la casa pasa algo igual, ¿cierto? Hay un muchacho en noveno, hay una chica en quinto semestre de universidad que a la vez es monitora, hay una profesora de educación básica de la vez educación universitaria, estoy yo, tenemos los mismos horarios, muchas veces coincidimos en los horarios de conexión, la banda ancha del internet hubo que llamar a que la ampliaran para poder estar al mismo tiempo, para poder responderle a los estudiantes, etcétera. Y yo veo que lo que estamos tratando de hacer es las clases presenciales utilizando otros medios pedagógicos, pero en sí, como, como virtualidad, a esto le falta, pero, pero es una gran oportunidad para el ejercicio que vamos a emprender y que tenemos que emprender de aquí para adelante. Esta crisis, como toda crisis, se convierte en una, en una oportunidad. La experiencia que yo he tenido trabajando así es que, como leí por ahí en algún meme de esos que mandan tantos, estas clases virtuales se convirtieron en un programa de Dora la Exploradora. El profesor pregunta, hay un silencio sepulcral y después termina el mismo profesor respondiéndose. Los estudiantes no están habituados, no participan, ellos se conectan, vaya uno a saber si están conectados y están ahí haciendo presencia o simplemente dejan la cosa conectada y se van porque después van a tener oportunidad de escuchar la clase grabada. Hay muchas situaciones. Si el estudiante está pendiente de las clases y de la universidad sabiendo que en la casa tiene otras dificultades, el papá acaba de perder el trabajo, solamente es el papá el que ingresa recursos económicos a la casa, él ya está aburrido, encerrado, bueno, tantas cosas que estas tres situaciones que nos plantean aquí de acogida habría que tener en cuenta. Yo tengo una inquietud, por ejemplo, para mañana que tengo línea de investigación con la gente de maestría. Llevamos más de mes y medio sin estar en contacto los maestrantes con sus estudiantes, que es donde están prácticamente haciendo sus trabajos de investigación. Y yo les voy a plantear una pregunta mañana. ¿Cómo piensa o cómo ha cambiado su trabajo de investigación producto de la situación que estamos viviendo? Eso le tiene que generar a uno y a los estudiantes preguntas. ¿Qué está pasando? Es que no estamos en una situación cualquiera, estamos en una situación muy difícil. ¿Sí? Estamos en una situación muy difícil que podríamos nosotros darle una orientación de acuerdo a estas cuestiones tan humanas, pero viene esa otra pregunta, ¿cierto? La inquietud que ellos tienen, deben terminar su maestría, tienen que graduarse en diciembre, van a terminar el trabajo, cómo lo van a revisar, cómo lo van a asesorar, cómo van a poner en práctica las propuestas educativas que tienen, de dónde van a sacar las narrativas que tienen que hacer, o todo eso cambia y lo van a girar, o la palabra que se puso de moda ahora, migrar, ¿cierto?
migrar, estamos como las palomas, migrando del techo de la iglesia para el techo del palacio. ¿Cómo vamos a migrar esos objetivos que teníamos para una investigación con estudiantes presenciales a una investigación donde los estudiantes, comillas, se convirtieron en virtuales? Todos estos son retos, pues, que le propone a uno la vida y el hacer docente. Por eso es muy importante estas conversaciones, ¿cierto? Y aquí, para todos, empezando por uno mismo, eh, hay que acabar de bajar del pedestal que nos queremos montar como maestros. Nosotros no somos muy superiores a los estudiantes. Tenemos que estar en una relación más horizontal con ellos, de mayor igualdad, de compartir, de hacer un diálogo de saberes, un aprendizaje dialógico y una mediación pedagógica donde se tenga en cuenta la relación con los otros, no de poder, sino de saber. Y eso, esta oportunidad la tenemos que aprovechar en ese sentido, ¿cierto? De acuerdo. Yo le agradezco mucho haberme escuchado. A ti, maestro Guillermo. Bien, desde la parte técnica de este encuentro, pues saben que hay unas restricciones temporales y por efectos del mismo, pues invitamos a dos de ustedes que nos apoyen con otras dos participaciones, si las hay, que seguramente sí, y pasamos luego pues como al cierre de nuestro primer webinar, agradeciéndoles su presencia. Si algunos otros dos compañeros, compañeras quisieran compartir alguna voz. Bueno, algunos están escribiendo en el chat. Por ejemplo, E. Arango escribe: comparto lo que en este momento plantea el profesor Guillermo Gómez con relación a nuestro carácter de funcionario, no solo en la operativización de los planes de estudio, sino en los énfasis de la aprehensión de conocimientos. Asimismo, comparto que es una actitud no solo en este momento de la coyuntura de la crisis, como la nombra él, sino que es el reconocimiento de los otros en cuanto lo más, ay, se me perdió el otro, cuanto lo más importante es las interacciones pedagógicas, no solo por la coyuntura, sino en todo momento. Algo más, en la situación de alguien dentro de un grupo, otra es cada grupo con coherencias familiares y culturales acuestas en confrontación con el momento actual. Edgar nos dice, pero habría que preguntarnos no solo qué vemos hacer para finalizar semestre, también el tema de las prácticas de cada uno de los programas. Las agencias de prácticas se están cerrando. Miren, tan rico, porque yo creo que esto es lo que debe ser, provocador. La angustia que tiene el estudiante también es una angustia que tenemos nosotros. Eso nos pone ya en la empatía. O sea, si mi angustia fuera solamente porque, uy, y que debe ser totalmente válida, nos vamos a quedar con la mitad de estudiantes, entonces tienen que echar la mitad de los profesores de la UCA. Estoy diciendo cualquier cosa. Si es simplemente para provocar la angustia, esto es deliberado lo que estoy diciendo. Entonces, nosotros tenemos unas angustias que tal vez no verbalicemos. Y los estudiantes tienen unas angustias. Parte de nuestras angustias están en el campo del hacer de la educación. Pero lo que nos estamos diciendo acá es que esas angustias no se centren solo en el hacer de la educación, sino que sea en la formación. Y cuando hablamos de formación es la llegada del ser humano en su plenitud. O sea, las angustias no importa de dónde sean, son angustias. Entonces, este diálogo, la idea de esto es provocar ese diálogo. Que emerjan nuestras angustias, que emerjan las angustias de ellos, también nuestros sueños, nuestras esperanzas, porque el mundo no solo es negativo, ni el vaso está medio lleno, ni está medio vacío, el vaso está medio. Entonces uno puede tener ambas cosas, goces y frustraciones, dolores, preocupaciones, sueños, esperanzas. Ese es cuando venimos y nos encontramos eso, esa parte de nuestras emociones que nos condicionan. Entonces es muy importante construir esos diálogos en el escenario educativo, pero también en nosotros. Quiero utilizar una expresión que no me gusta, pero que creo que termina siendo un poco necesario guardándole también sus proporciones. Terminamos siendo un poco terapéuticos. Es decir, que nosotros también podamos sanar y sanarnos y sanar con el otro. Esa es como una invitación que insistiría y pues como no veo otras intervenciones
quisiera entonces ir empezando como en el cierre. No sé si estás de acuerdo, Fabio. Sí, Si me permiten, yo termino de leer, por favor, algo que se escapó a la lectura de Mauricio. ¿Es posible? Dale, Elvia, claro Adelante, que sí. Elvia. Dice, comparto a propósito del seminario Poblaciones en situación de vulnerabilidad, que el énfasis ha sido este conjunto de circunstancias que permiten identificar las diferentes situaciones individuales que nos ponen y nos hacen vulnerables, es el riesgo. Al mismo tiempo, las acciones emprendidas para hacer frente a lo mencionado. De esto están los registros en cortos videos que han compartido los estudiantes a propósito del curso. No pretendo hacer públicas sus experiencias, sino compartir que nos estamos pensando, confrontando y asumiendo otras miradas a propósito de esta situación. A todos ustedes, muchas gracias. Feliz día. A ti, Elvia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues de pronto, Mauro, para que hagamos como un cierre con base en las participaciones que hicieron nuestros compañeros, unas palabras finales, invitarlos luego a los 2 webinars que se siguen todos los viernes de 11 a 12 meridiano, ya les estará llegando a su correo, y seguir haciendo estas conversaciones pues a través de los cuerpos colegiados, comités de currículum, consejos de facultad, etcétera. Entonces, Mauro, ¿quieres dar un poco un cierre a partir de las voces polifónicas de nuestros maestros? Bueno, yo creería que parte de la pregunta implícita de este encuentro, de este inicio de Ágape, todavía no es Ágape, pero estamos aprendiendo, ¿cierto? Todavía somos muy catedráticos. Entonces, en ese aprendizaje, insistir en que no estamos solos, ¿cierto? Que no estamos solos y estamos aquí. Estamos acá, nos estamos acompañando, nos tenemos que fortalecer, nos tenemos que abrazar, insistir en eso. Y en esa procura de que el ser humano, digamos, incorpore en sus prácticas ciertas digamos, virtudes, esas virtudes de las que hablamos, se suman a lo que los compañeros y compañeras han mencionado, y quiero empezar por digamos, nombrarlas así, ¿cierto? No un orden específico. Y una está en conocer nuestros estudiantes. Yo creo que es vital. Yo no puedo escuchar, empatizar y compadecerme del otro si no conozco quién es el otro. Entonces me parece vital cuando nos invitan a, entre comillas, diagnosticar los estudiantes, ¿cierto? O sea, conocer los estudiantes me parece una condición totalmente necesaria. Cuando igual nos invitan al acompasamiento, yo a veces escribo y no sé qué escribo, después me encarto. Fue lo que decía William, el andar con el otro. Eso sí. El apasionamiento, esto nos tiene que sentir, nos tiene que doler. Si usted en este momento no está sufriendo, tengo que dudar de su humanidad. Porque usted le tiene que conmover lo que le está pasando al estudiante, a usted mismo. Le tiene que conmover lo que hay personas que hoy se están acostando sin comer, que están sufriendo mucho, pero nos tiene que alegrar. Es que este momento tan excepcionalmente terrible está viendo lo que teníamos naturalizado, una injusticia profunda de la cual tal vez no nos hemos comprometido para transformarla. Entonces me parece muy bien ese apasionamiento, porque el proceso formativo debe ser apasionante. La seducción, claro, yo creo que el principal cortejo está en el proceso formativo. Si nosotros en educación popular, pues en la pedagogía crítica latinoamericana, lo que planteamos es formar al sujeto para que transforme la realidad, sin dudamente lo tenemos que seducir para eso. Muy bien lo hizo Simón Rodríguez con Simón Bolívar. Promover la participación vital. Esto no puede ser monólogos, estos son diálogos. Insisto, y perdonen que sea tan reiterativo, son diálogos en donde no solamente está el logos, sino donde está toda la humanidad ahí presente, del ser humano ahí que se comparte con el otro para que sí se haga. Pues recuerden, la idea del ágape es que cada uno lleva lo que tiene, lo que es, y se lleva lo que posiblemente requiere o necesita. Y compartir, claro, esto, insisto, acá no nos salimos de esto solos. No estamos solos y no podemos aceptar que estemos solos. Si ya nos estamos autocuidando, nos vamos a cuidar entre todas y todos.
Y bueno, yo creo que Elvia cierra con algo muy importante. Si bien constitucionalmente hay al menos 8 poblaciones que uno puede determinar que son vulnerables, en estos momentos bueno, todo ser humano es vulnerable. Ujú. Todo ser humano es vulnerable, unos más vulnerables que otros y en otro tipo de vulneraciones. Pero en estos momentos de excepcionalidad, la vulneración es mucho más fuerte. O sea, perdemos la piel que está por fuera de nosotros y nos enfrentamos a un nivel más fuerte de sensibilidad. Esa coraza que nos cubre, que nos puede proteger de lo externo para no sentirlo, empieza a tener lugares de permeación y nos empieza a doler. Y creo que ese es el reto, insisto, que nos duela como seres humanos. Solo si entendemos el profundo dolor que en este momento está ocurriendo, tal vez encontremos rutas de salida y conmiseración con los otros. Por eso insistiré en la idea del ágape, del encuentro, de la escucha, la empatía y la compasión, más lo que los otros compañeros y compañeras generosamente en este ágape nos compartieron. Sí, muchas gracias Mauricio, muchas gracias a todos los maestros y maestras que hoy nos acompañan, a la dirección académica, al departamento de virtualidad, al programa Pedagogos, a la escuela de maestros, a todos y cada uno de ustedes que hacen posible pensar la universidad, digamos que en medio de la distancia, pero juntos. Hay unos, digamos que la universidad sí es, claro, un campus físico, pero la universidad también es una actitud interior, en tanto cultivo de la virtud y el conocimiento, así como la potencia política y social que tiene la universidad de cambiar estructuras sociales o recrearlas. No perdamos ese sentido primigenio de la universidad como actitud interior de cultivo de la virtud del conocimiento y sus potencias políticas y sociales que tiene de transformación individual y social. Eh, esto fue más o menos el primer trazo de una serie de conversaciones y un dibujo mucho más amplio que seguiremos realizando durante los viernes. Insistimos en esta idea. El próximo viernes 8 de mayo a las 11 de la mañana se abordará el conversatorio webinar Estrategias de acompañamiento en ambientes virtuales de formación. Nos acompañarán el profesor Guillermo León Herrera Gil y Elkin Alonso Ríos Osorio. Así también, el viernes 15 de mayo, también a la misma hora, 11 a.m., se abordará la problemática sobre la evaluación de aprendizajes en ambientes virtuales de formación por nuestro compañero y coordinador de prácticas, William Alberto Valencia Rodríguez. Extenderles nuestra gratitud porque sabemos que cada uno de ustedes desde sus lugares internos y externos, en sus casas, en sus territorios, sostienen en hombros la universidad, la hacen posible en medio de la distancia. Son gigantes, todos, igual que nuestros estudiantes. Reconocer esa labor que hacen tan bella de seguir construyendo universidad y proyecto de humanidad. Y extender la invitación para que este tipo de conversatorios podamos compartirlos incluso en nuestras clases, dejar unos minutos iniciales para hablar de estos asuntos que nos permiten la acogida, la hospitalidad de lo humano en los ambientes virtuales de formación. Que tengan una feliz tarde y muchas gracias. Gracias.